pasada estábamos viendo algunas ideas de personajes digamos que buscaban como que poder, la libertad, la igualdad, algunos derechos. ¿Sí están ahí? Bueno. Sí, sí, ¿En, en cuál nos quedamos, chicas? en lo de la época de la Ilustración, ¿no? Ok. Estábamos viendo. John Luke. Ok, de John Luke. Perfecto. Bueno, recordando entonces las ideas más importantes de Thomas Hobbes, que lo que buscaba era más que nada el absolutismo. Em, él daba la idea de la necesidad de una creación del Estado y vamos a hacer un pequeño cuadrito. Les voy a John Luke, ¿hasta qué parte? Les acabé de dictar las ideas de John Luke. ¿Hasta qué parte, chicas? Fiel partidario de la libertad. Ok. Bueno, entonces, con John Luke ponen en punto y aparte, él buscaba un estado de rebelión. Y la promulgación de los derechos fundamentales. Como derecho a la vida y a la propiedad privada. Así. ¿Sí ven lo que anoto en el pizarrón? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Bueno, entonces las ideas principales de John Luke eran eso. Él era como un luchador que, que buscaba precisamente eso, defender los derechos con los que nace el hombre. Y nos vamos con otro. Esto todavía no hablamos. Esto va a ser en una analogía, después de que veamos los otros dos. El siguiente va a ser Montesquieu. ¿Ese sí lo anotamos? Sí, este sí, Montesquieu sí. Dos puntos y seguido. Él va a crear la división de poderes. ¿Él va a crear qué? La división de poderes. Coma, considerando la monarquía parlamentaria como la mejor forma de gobierno. Coma, preservando los derechos naturales
de los hombres. Punto y aparte, y escriben este otro, Juan Jacobo Rosea. Dos puntos y seguido. Sostiene la teoría del contrato social. Subrayen eso de contrato social. En Montesquieu, subrayen lo que dice división de poderes y monarquía parlamentaria, por favor. Y ahí en contrato social, coma, es decir, la necesidad de que exista una autoridad para salvaguardar los derechos humanos. Para salvaguardar los derechos humanos, coma, él decía que el hombre era bueno por naturaleza. Y aquí, a diferencia de Hobbes, decía que el hombre se encontraba en un estado mortal, algo así como un estado primitivo. Todos estos cuatro buscaban, digamos, defender los derechos, pero a su vez dieron aportaciones políticas porque buscaban una forma de gobierno. Pero específicamente estos dos, él decía que necesitábamos una forma de gobierno para que hubiera alguien que nos vigilara, no nada más en cuanto a los derechos, sino para que entre nosotros mismos no nos hiciéramos daño. Y aquí Juan Jacobo Rousseau decía que nosotros éramos buenos, pero al empezar a trabajar en las tierras, el fruto de estas tierras era un patrimonio, era un bien que a su vez otros seres humanos se querían enajenar. Y para que no hubiera ese conflicto, para que no existiera ese conflicto, necesitaba haber una autoridad que regulara pues todas esas situaciones, esas desigualdades, ¿no? Y además de esas posturas, Juan Jacobo Rousseau también, pónganle punto y aparte, buscaba una propiedad privada coma. Él decía que vivíamos en un estado de paz
y libertad, coma, pero que al existir propiedad, es decir, bienes, necesitábamos una autoridad para regularlo. Es decir, nosotros de manera imaginaria, de manera social, permitíamos que hubiera un ente, una autoridad, un Estado, una figura que nos pudiera mantener en armonía y en paz social. Hobbes no decía tanto como de la propiedad, sino decía que, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos convivir, incluso haciendo deporte o actividades diarias de trabajo, necesitábamos esa figura del Estado para que no nos agrediéramos entre nosotros. Entonces él decía del Estado primitivo o un Estado brutal. Entonces esa era la diferencia entre este y este. Pero a su vez a los cuatro se les conocía como hijos de la libertad. Y Juan Jacobo Rousseau, además de todo en el contrato social, él decía que nosotros renunciamos a nuestros derechos, entre comillas, de manera voluntaria, pues por esa protección, ¿no? Y no nada más protección física, sino protección en cosas no tangibles de nuestros derechos humanos. Es decir, Juan Jacobo Rousseau nos decía que pasamos de un estado de naturaleza a un estado civil. Y aquí es ya donde entra la figura del Estado, pero mediante las normas, con esa coerción que impera por parte del Estado. Dentro del estado de naturaleza, pues, los derechos fundamentales que encontramos es, por ejemplo, el de la vida. Es el más importante. Tenemos otros, pero es el más importante. Entonces, bueno, una vez que estos hombres, hijos de la libertad, así denominados, empezaron a hacer algunos movimientos, van encaminados con la época de la Ilustración, de hecho son parte de él, y surgen otras ideas en la Ilustración, pero ya no como de tinte meramente político, sino económico, porque la política y la economía van de la mano. Entonces, entra lo que se conoce como el crecimiento comercial, mercantil, pero antes no era llamado de esa forma. ¿De qué manera? Pues a través de dos grandes grupos en esas épocas, los fisiócratas y los capitalistas. En ese sentido, pues vamos con el siguiente subtema, punto y aparte, ideas económicas de la Ilustración. ¿Puedo borrarlo del pizarrón? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Entonces vienen dos grandes corrientes dentro de esta, que son los fisiócratas. Ambos pues querían promover la economía de la nación en esas épocas. Pero bueno, decía, ideas económicas de la Ilustración surgen a partir
de los sistemas de producción con su perfeccionamiento y volumen coma, aumentando el mercantilismo de las sociedades y creando un comercio global. Entre paréntesis, fortunas para los productores y mercantes. Y subrayan eso, fortunas Perdón, para, maestra, no escuché. Fortunas. para los productores y mercantes. Sí. Subrayan eso de fortunas para los productores y mercantes. Entonces, si recordamos las ideas de Juan Jacobo Rousseau, él buscaba ya un término de propiedad, es decir, que se le diera a cada quien el fruto de su trabajo. Recordando que dentro de algunas clases que vimos en la sesión pasada, en las clases sociales, los esclavos, por ejemplo, trabajaban, sin embargo, no tenían derecho de gozar de los frutos de su trabajo. Entonces, Juan Jacobo Rousseau, así como los otros, pero en particular Juan Jacobo Rousseau, ya empieza a implementar el derecho a la propiedad privada, es decir, a gozar del fruto de tu trabajo. Y aquí, ya dentro de estas ideas económicas de la Ilustración, por eso decía que era fortuna para los productores y mercantes. Obviamente, ¿quiénes eran? Pues los que tenían el capital para poder invertir, ya sea pues a través de ganado, porque acuérdense que la actividad económica en esas épocas era la agricultura y la ganadería, pero a su vez con este perfeccionamiento dentro del sistema de producción en esas épocas, empiezan a emplear algunas maquinarias, por ejemplo, para labrar la tierra, entre otras. Y con ello surgen las dos grandes corrientes económicas que les decía hace unos instantes. Ponen punto y aparte. Se cierra el paréntesis, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. De nada. Acuérdense que deben de subrayar fortunas para los productores y mercantes. Cierran el paréntesis, punto y aparte. Existieron dos grandes corrientes económicas. Uno punto y guión, los fisiócratas. Maestra, no le escuché. Uno punto y guión, los fisiócratas. Encabezados por Francis
Quesney. Ahorita todavía no escriban el capitalista, ¿eh? Solamente estamos con de los diciendo. Encabezados por Francis Quesney. Por Francis Disney. Es correcto. Existieron. Punto y aparte. Los fisiócratas creían en una ley natural de mercado. Okay. Una ley natural de mercado, coma, es decir, la base de la riqueza provenía o proviene en esas épocas del trabajo en la tierra, obviamente con la agricultura, ¿no? Coma, sin la intervención del Estado, coma, ya que decía que las prohibiciones coma, controles y límites de producción impedían el buen funcionamiento de la economía. A eso se le llamó liberalismo económico. ¿No? Liberalismo económico. Punto y aparte. Es decir, la verdadera riqueza era un producto fungible
que no ocasionaba disminución de la materia. Coma, era una economía de subsistencia. Coma, teniendo a los propietarios y productores rurales como la base. Subrayen eso último, teniendo a los propietarios y productores rurales como la base. Es decir, los fisiócratas creían que la economía no dependía, por ejemplo, de la extracción de algunos minerales, como el petróleo, que es un recurso natural, el oro o algunos otros. Los fisiócratas creían que la base de la riqueza estaba en la actividad que nosotros realizábamos, como a través de la agricultura, que mientras más se trabajara en ello, íbamos a tener más riqueza. Y pues ellos decían que para que esto pudiera avanzar, no necesitábamos la intervención del Estado, porque los límites que ponía el Estado, pues impedían este liberalismo económico, este desarrollo. Por otra parte, los capitalistas, ahí sí ya anoten, encabezados por Adam Smith, punto y aparte. La base del capitalismo o el fundamento del capitalismo se encontraba en el atesoramiento de grandes sumas de bienes y dinero que generaban poder. Ay, perdón, me quedé en atesoramiento. Atesoramiento de grandes sumas de bienes y dinero que generaban poder de acuerdo al comercio global. Ajá. Que generaban dinero y poder, no, de bienes y dinero que generaban poder de acuerdo al comercio global. Punto y aparte, algunas aportaciones de Adam Smith.
fue la obra que se utiliza hasta la fecha, es La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Coma. Es considerado padre de la economía moderna. Okay. Padre de la economía moderna. Coma. Él basaba Perdón, la ¿de qué, perdón? padre de la economía moderna. Gracias. De nada. ¿Qué les dicté después de padre de la economía moderna, chicas? Él basaba, Ok. Él basaba sus ideas en la naturaleza humana e individualismo. Es decir, ahí pónganle punto y aparte, les voy a decir a qué se refiere esto de naturaleza humana e individualismo. Él decía que el hombre buscaba de primera instancia el amor y con ello el bienestar personal y de sus seres queridos. Entonces, en ese sentido, cada uno de los hombres, para perseguir esa felicidad dentro de los dos antes mencionados, lo que necesitaba era trabajar para lograr estos objetivos de bienestar. Es decir, decía que si, por ejemplo, un agricultor tenía la capacidad de sembrar 5 surcos y otro tenía 8, que la capacidad de cada uno de ellos le generaba felicidad y a su vez la felicidad de esos agricultores que se esforzaban por tener su bienestar, le daban felicidad al tejido social en conjunto, es decir, la felicidad de uno, de dos, de tres, era la felicidad del conjunto, es decir, de la sociedad. Por eso decían que lo basaba en la naturaleza humana. Entonces ponen entre paréntesis el amor y el bienestar de cada uno. Para mejorar sus condiciones de vida. Y Adam Smith, punto y aparte, también nos decía que nadie tenía derecho a despojarnos del fruto de nuestro trabajo. Lo que les decía hace rato de los esclavos. Entonces, él decía que nadie tiene derecho a despojarnos del fruto de nuestro trabajo. Es decir, él sin darse cuenta, pues ya estaba hablando de la propiedad. Que también es una de las vertientes que vamos a estar utilizando más adelante. Esa propiedad privada, ¿no?
y nos decía que a su vez el Estado debe otorgarnos libertad para que cada uno de los ciudadanos en esa búsqueda de felicidad, de bienestar, pudiéramos dedicarnos a lo que quisiéramos, a producir, a comerciar, a crear. Y una de las ideas principales de los capitalistas es una frase que dice: dejar hacer, dejad pasar. Que se refería a eso, a permitirnos hacer o ejercer lo que nosotros quisiéramos, siempre y cuando sea de manera honrada para poder crecer económicamente. Si crecía uno económicamente, si crecían 2, 3, 4 trabajadores, se esmeraban para tener más producción, por ende la sociedad en general iba a crecer. A eso se le denomina el capitalismo. En estas épocas, si ganas tú, ganamos todos, ¿no? Otra de las ideas importantes de Adam Smith y que se utiliza mucho en estas épocas, sobre todo en la administración, la ley de oferta y demanda. ¿A qué se refiere esta ley de oferta y demanda? Es, por ejemplo, es la creación de un producto, grandes cantidades, y obviamente si esta producción de grandes cantidades no es tan útil, su precio bajará. Sin embargo, si un producto no es numerosamente producido, o tal vez sí, pero la demanda es mayor, su precio aumentará. Por ejemplo, ahorita el kilo de huevo. No sé si ustedes se dieron cuenta, quienes a lo mejor están más en cocina, que el kilo de huevo en días pasados estaba como por 28 o 29 pesos. Y el Día de Muertos subió hasta los 35, 38 pesos. ¿Por qué? Porque en Día de Muertos lo utilizan para hacer la comidita, incluso hornear los panecitos, ¿no? Las hojaldras. Entonces, a eso se refiere eso de la oferta y demanda, que mientras más necesidad haya de ese artículo, su precio se va a elevar. Lo vimos ahorita en lo de la pandemia también, que muchos fueron y empezaron a comprar papel a diestra y siniestra y subieron, a lo mejor no mucho, pero sí subió el precio del papel. Ya cuando se empezó a regularizar, bajó de nuevo. Entonces, esa es una aportación también de Adam Smith, la oferta y demanda, que es parte del capitalismo. Son teorías del capitalismo. Entonces, entre paréntesis, o ponen mejor punto y aparte, entre comillas, libertad de medios de producción y libertad de mercado. Es decir, un libre comercio. Y voy a poner un libre comercio. Entonces, a diferencia de los fisiócratas, los capitalistas decían que la riqueza estaba en la producción de todo, o sea, no nada más como de lo que provenía de la tierra, del trabajo de la tierra, sino de todo, y que esa misma libertad de que nosotros nos dedicáramos a lo que quisiéramos, siempre y cuando sea honrado, sea honesto, iba a generar una economía y que beneficiara a toda la sociedad. A eso se le conoce como el capitalismo. Obviamente hubieron otros autores, pero los principales dentro de estas dos posturas son Quesney y Adam Smith, porque muy probablemente vengan. Entonces, nos vamos con el siguiente.
punto y aparte. Difusión de las ideas ilustradas. Obviamente, pues todo esto se vivió, recuerden, estamos viendo la época de la Ilustración. Ya vimos lo que fue la política, la economía, con esto, y vamos a ver otras posturas dentro de la Ilustración. Profa, Dígame. me quedé en libertad de mercado. Ok. Sí, es eso, libertad de mercado. O sea que en grandes rasgos lo que buscaban era eso, como que nosotros pudiéramos dedicarnos a lo que quisiéramos, en hacer, crear, distribuir lo que quisiéramos. Por eso el capitalismo apoya la idea de libre comercio, libertad de comercio. Pero a diferencia de los fisiócratas, los capitalistas sí querían que estuviera una entidad, un Estado, regulando todos esos actos de comercio. Por ejemplo, el trueque, que hubieran así como que ciertos lineamientos que te protegieran ante algunos actos económicos, como que para que no se aprovecharan del fruto de tu trabajo. Acuérdense que Adam Smith ya nos habla de la protección del fruto de nuestro trabajo, es decir, la propiedad. Luego, nos vamos con el siguiente, que es punto y aparte, difusión de las ideas ilustradas. Pongan aquí en esta difusión de las, ahorita sin que anoten, les decía, ya vimos lo que es la parte política, esta que es la parte económica, y ahora vamos con otra de las posturas que también buscaban, que es la educación. Recuerden que antes los únicos que tenían el derecho a la educación eran la clase privilegiada, era el clero, la nobleza. Entonces, aquí, dentro de esta corriente, en esta época, también lo que se buscaba, pues era erradicar el analfabetismo. Por ende, escriban, punto de aparte. Un antecedente ideológico de la Revolución Francesa fue la difusión de las doctrinas ilustradas. Subrayen eso, difusión de las doctrinas ilustradas. Coma, que encontraron dificultades como el analfabetismo. Coma, ya que la lectura y la educación estaban reservadas a las clases media y alta. Punto y aparte, la enciclopedia fue una herramienta muy útil
para la comprensión de distintos campos disciplinares hasta la fecha, ¿no? Pero obviamente ya con el uso de la tecnología, pues tenemos más que enciclopedia, tenemos infinidad de fuentes de donde Para la comprensión, maestra. para la difusión de ideas. Oh, ajá. La enciclopedia fue una herramienta muy útil para la adquisición de nuevas ideas en distintos campos disciplinares. Ajá. De distintos campos disciplinares para la comprensión, como ustedes le quieran poner. Ajá. ¿Ah? Entonces, les decía que ya ahí la enciclopedia empezó a tener auge porque pues era como que lo que más les ayudaba para adquirir esos conocimientos, ¿no? Ahorita pues ya tenemos muchas fuentes de donde adquirir información, sin embargo, en esas épocas pues la enciclopedia fue muy sobresaliente. Algunas clases, sobre todo la clase media y la clase baja, la última, proletariado, lo que buscaba pues era también ir como que incursionando. Acuérdense que antes únicamente tenían derecho los hombres a estudiar, las mujeres no estaba como que bien visto. Entonces empezaron a hacer algunos, como unas pequeñas revoluciones internas para exigir ese derecho, ¿no? Aquellos también tenían acceso como que a la educación, al conocimiento. Y hubieron algunos monarcas que sí apoyaban esta postura para tener al pueblo un poquito más culto, pero hubieron otros que no. Entonces, ponen punto y aparte. En la Europa del siglo XVIII, algunos monarcas favorecieron la ciencia. Voy a ir borrando eso, chicas, ¿eh? La ciencia y los derechos humanos. Pues ya aquí, dentro de estas cosas que les acabo de ir mencionando, ya empiezan como que a darse cuenta que necesitaban defender sus derechos. Y uno de ellos pues, también era la educación, además de la propiedad, la libertad. Entonces, ahí, y los derechos humanos. Y algún, coma, como un medio para centralizar el poder. Con ello surge el despotismo ilustrado. ¿Perdón? Con ello surge el despotismo ilustrado. Con estos pequeños movimientos que les decía, que ya buscaban como que la gente, dentro de la época de la ilustración, pues también querían tener derecho pues a tener otros conocimientos. Y surge esta corriente que es conocida como el despotismo ilustrado. Punto y aparte, una de las principales ideas o aportaciones tu abuelita no la mató. era en la promoción de artes y ciencias.
Acuérdense que antes, a través de las artes, se adquiría conocimiento. Entonces, a través de las artes y las ciencias, mayor tolerancia religiosa, Profa, libertad. me voy a retirar. Ok, sí, doña Milena, ¿Y tú? no se preocupe. Después nos ponemos ahí. Profa, me quedé en tolerancia religiosa. Ok, libertad de prensa. Libertad. De prensa. Gracias. De nada. Libertad de prensa. Entonces, punto y aparte, les explico. El despotismo ilustrado tiene una frase muy usual, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque este llamado despotismo ilustrado tenía todo lo que les acabo de mencionar, la promoción de artes y ciencias para la adquisición de nuevos conocimientos, sí se estaba logrando, la libertad de prensa, la tolerancia religiosa, pero digamos que seguía únicamente, sí lograron un avance, pero únicamente era como que para cierto tipo de personas, o sea, ya no era como para los reyes, para los asesores de los reyes, la nobleza, sino que eran como para los que tenían cierta economía, podían acceder a ellos, o sea, seguía siendo lo mismo, esa pequeña clasificación social era la que manejaba prácticamente a los demás. Por eso decía, supuestamente el despotismo ilustrado era para todos, pero al final nada más beneficiaba a unos cuantos. Por eso decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, según ellos, sí daban la aportación a los derechos de la educación, pero no se los daban a todos, solamente estaba al alcance de unos cuantos. Es decir, que sí daban estas aportaciones porque pues estaban como que exigiendo al rey y el rey como para que no tuviera conflictos en la corona, dijo, sí, pues les vamos a dar, pero nada más les daba tole con el dedo. Entonces, el rey seguía conservando obviamente sus privilegios y así como estas inconformidades, ya les mencioné, la económica, la clase social, la división de clases sociales que estaba muy marcada, la educación, la política, porque ya buscaban nuevas formas de gobierno. ¿Sí se acuerdan que hablábamos de las formas de gobierno, que es la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria? Entonces, buscaban que todo el poder no recayera en una sola persona o en un grupo de personas. Y todas estas inconformidades fueron así como la gota que derramó el vaso, hasta que pues ya la gente se hartó y empezaron a crear como que pequeñas revoluciones dentro de las clases sociales. Obviamente pues ahí se asesoraban, se defendían, se abanderaban a través de los hijos de la Ilustración, los hijos de la libertad, Montesquieu, Rousseau, todos los que, John Locke, los cuatro que les mencionaba hace unos instantes. Entonces ponen punto y aparte, grandes revoluciones. Con todas estas inconformidades empiezan a surgir, como les decía, unas revoluciones
pero en particular surge la, punto y aparte, revolución independentista de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con el continente europeo? Pues ahorita van a ver por qué. Porque, ¿te acuerdan que les decía que Francia e Inglaterra siempre estaban muy, andaban desgreñando seguido? Pues resulta que Inglaterra, digamos, yo no soy muy buena dibujando, pero les voy a decir, aquí está Estados Unidos, ¿no? Aquí está el continente europeo. No soy muy buena dibujando, ustedes disculpen, pero esta es Europa. Este es Estados Unidos. Inglaterra, estos países tenían conflicto internos, digo, principalmente de Francia contra Inglaterra. Recuerden que les dije que Francia tenía en esas épocas como que los ojos muy centrados porque tenía mayor economía, tenía más población, más territorio, pero estos cuando se peleaban, a veces ganaba Francia, a veces Inglaterra, pero Inglaterra tenía una muy buena estrategia, una buena base naval militar. Acuérdense que cuando les decía que naval era porque las tropas se enfocaban en el agua, ¿no? Se salían en su barquito, voy a dibujar un barquito. Iban a conquistar nuevos países, ¿no? En este caso salen de Europa y se vienen al continente americano. Se van a Estados Unidos. Inglaterra, que es de Europa, sale de aquí y en unas batallas se apodera de unas partes de Estados Unidos y también de Canadá. Todo eso lo hizo Inglaterra. Entonces ya decía Inglaterra que también esto le pertenecía, era suyo, ¿no? Y dijo Francia, no, espérate. O sea, como estos dos siempre andaban de la greña, pues entraba a hacerles el quite a ellos. Y en una lucha por tratar de todos estos países de aquí se regían por grupitos, Reino Unido, las 13 colonias, por intentar separarse de esa como conquista, por así llamarlo. Buscan entre esas batallas, por intentar separarse, se independizan y buscan un líder, que es George Washington. Creo que sí se escribe así, ahora déjenme ver. Bueno, es George Bush Washington. Bueno, ese señor entra dentro de aquí en Estados Unidos como uno de los líderes y cuando se empiezan a pelear, ganan la batalla obviamente apoyados por Francia. Y aquí ya es donde viene la historia, porque buscan esa independencia de Inglaterra, que Inglaterra se quería apoderar nada más de los pequeños países o colonias, que ahí se les conocía como colonias, y ya se había apoderado del continente europeo, sino que se quería ir también para el continente americano. Entonces, en esa independencia es cuando surgen las primeras revoluciones de Norteamérica. Ahora sí, vamos con un ejemplo. Punto y aparte, los colonos pongan entre paréntesis, migrantes, colonos son los migrantes europeos, ¿no? O sea, los que como que llegaban a conquistar.
llegaron a territorios de Norteamérica. Coma, abandonando su patria traen consigo ideas de justicia de su gobierno local, o sea, de cómo estaban gobernados ellos pues, a través de una monarquía, ¿no? Su gobierno local, coma, de libertades civiles, porque pues acuérdense que aquí ya estaba la Ilustración con los primeros precursores diciendo que querían que educaciones, que entonces buscaban libertades civiles, coma, ideales religiosos, coma, entre otras creencias. Coma, estaban dispuestos a no doblegarse. O sea, todavía de que llegan a invadir tierras ajenas, no se quieren someter. A no doblegarse ante ninguna autoridad. Coma, es decir, rechazaban cualquier forma de gobierno autoritario. Subrayen eso, rechazaban cualquier forma de gobierno autoritario. Punto y seguido. Una de las causas económicas que más les molestó fue la industria. Entre paréntesis, monopolio industrial ejercido por las compañías inglesas. Compañías inglesas. Entonces, los colonos, como les decía, los colonos que eran los migrantes que pasaban de Inglaterra o del continente europeo para conquistar esta parte de Norteamérica, llegaban como que con las ideas de su país natal, de su origen, que aquí ya estaban muy revolucionados, que pedían libertades civiles, industriales, religiosos, políticos,
llevaban todas estas ideas y las quisieron plasmar aquí. Entonces, eso causó conflicto con los norteamericanos, que a su vez, como ellos ya tenían una cultura, tenían forma de gobierno, tenían forma de, digamos, creencias religiosas, de educación y demás, no quisieron como que verse sometidos a lo que traían los europeos. Entonces empiezan a crear esos conflictos y surgen las primeras revoluciones, de ahí de que se quisieran independizar, porque aunque este era así como que el hit en el mundo en esas épocas, y que ya era parte de, aún así no quisieron porque pues, les estaban imponiendo otras ideologías. Entonces, este conflicto de ideologías hizo que ellos se motivaran a impulsar la libertad de independencia de los ingleses. Entonces, en ese sentido, pues ya buscan como que a otros líderes en otras naciones para que los apoyen a deslindarse de sus conquistadores, ¿no? Entonces ponen punto y aparte, y ya en esas batallas ponen punto y aparte. Tras ganar Inglaterra, la Luisiana, voy a escribir, Luisiana, que es una parte de Estados Unidos. Tras ganar Inglaterra, Canadá, Luisiana, ¿sí? Luisiana, como se escribía Luisiana, y Canadá, buscan un régimen especial. Obviamente, pues este régimen favorecía solamente a unos cuantos, ¿no? A los que tenían ese poder. Este hecho va a generar descontento entre los habitantes de ahí y empieza una famosa guerra que es conocida como la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años. Que va de 1756 a 1763. Todo ese tiempo pues estuvieron jalando de chongo, ¿no? Y los norteamericanos con los colonos. ¿Qué va de qué? De 1756. 1756 a 1763. Gracias. De nada. Ya en esta guerra, como les decía, Francia e Inglaterra siempre han estado, bueno, habían estado de chongo, ¿no? Se habían estado peleando estos dos. Entonces, aquí los que se querían apoderar de esta parte de Norteamérica eran los ingleses. Interviene Francia, entonces Francia ya es partícipe de esta guerra de los 7 años, pero ya no es tanto como que el problema de Norteamérica, sino ya era más otra vez de Francia e Inglaterra. Entonces, ponen punto y aparte, eran conflictos entre Inglaterra y Francia.
por la dominación continental. Es decir, que no nada más se querían apoderar de Norteamérica, sino de otros países, de otras naciones, que incluso eran parte de su mismo, digamos, continente, ¿no? Ahí en dominación continental, pues abarca lo que son tierras, mares, todas las colonias extranjeras, ¿no? Todos los límites territoriales, pues. Y con límites territoriales, pues me refiero a tierra, agua, todo. Entonces, ahí empieza un conflicto, pero ya de este lado, en el continente europeo. Porque Prusia, que hoy es Alemania, pues invade Silesia, que es parte de Austria, por querer quitarle sus minerales. Es decir, tenían su desgreñe por acá y también aquí de manera interna, porque quien llegaba y se metía en territorio ajeno y luchaba, ganaba la batalla, se podía apropiar no solo de las tierras, sino de las riquezas que tenía ese territorio. Entonces andaban como que haciendo un borlote, ¿no? Y el que ganara, pues ya era como que el dueño. Entonces aquí en Europa viene el conflicto de Prusia, que hoy es Alemania, y Silicia. Entonces, estaba con La guerra era entre estos dos, aquí forman parte del continente europeo. Entonces estaban ahí desgreñando ellos, pero pues ya saben, los que traían pique desde antes, Inglaterra y Francia. Inglaterra apoya a Prusia para ganar terreno en Silicia. Entonces lo ve Francia y dice, no, espérate tantito, como ya se traían de chongo, pues interviene también y aquí se dan otro agarrón. Y así estaban formados los bandos. Obviamente entraron otras naciones, España y otras, pero principalmente estas. Entonces, estos estaban desgreñando de aquí y estos principalmente son los que entran dentro de la guerra de los 7 años. Al terminar esta guerra, buscan como que un pacto para ya no estar haciendo tanto alboroto, tanto desperfecto, tanto caos mundial. Se establece un tratado de paz que, digamos, donde se comprometen los franceses a devolver las posesiones que habían ganado en esta batalla. Entonces firman un tratado y Francia firma para respetar y devolver cosas que les había quitado, ¿no? Entonces, en ese tratado, acuérdense que Francia, les había dicho en la primera clase, Francia estaba muy de la mano con España por la familia, el vínculo familiar que los unía, si se acuerdan que les platiqué. Entonces, al devolver parte de esas propiedades, de esas tierras, afecta a España, la debilita, porque pues estaba como que como colindando y le entrega también parte del territorio que ya era conquistado de España. O sea, pobre España, sin deberla ni temerla, sale ahí embarrada, ¿no? Entonces, debilitan a España.
Y en toda esta intervención, pues ya se empiezan a formar con todas estas propiedades el famoso Reino Unido. Reino Unido. Hoy es Gran Bretaña. Entonces, España le entrega pues también parte de sus propiedades a esta suma, el Reino Unido, y el Reino Unido con ese tratado de paz sale muy beneficiado, porque no nada más se encuentra la paz, sino que le ayudan económicamente, ¿no? Se ve fortalecido y Reino Unido se hace una potencia. Se hace una potencia y obviamente España pues se debilita. Y ya como que empieza a separarse un poquito de los conflictos en los que se mete Francia. Reino Unido sale beneficiado pues con el Tratado de Paz y pues se convierte en una potencia. Se convierte en una potencia. Todo eso pasó en 1800. Ya que, imagínense, la guerra dura estos años y el Reino Unido ya se vuelve potencia, pasa en los años de 1800 y ya empiezan a formar lo que son las 13 colonias. ¿Y se forma qué, profa? Las 13 colonias. Ya con todo digamos, el terrenote, la extensión territorial que tenía pues, el Reino Unido, se forman las 13 colonias. Era un relato que Por favor. Por favor, ¿no le podrían sacar foto al pizarrón y luego mandarlo al grupo? Porque yo no alcanzo a leer desde aquí. Ok, claro que sí. Nada más, no sé si alguien me puede prestar, porque ya no tengo memoria. ahorita viene. Les dije que se los iba a hacer como con peritas, ¿verdad? Que está bonito. Cómo se desgreñaban entre ellos. Sí. Entonces, les digo, se debilita España y pues ya como que se empiezan a separar. Poquito, todavía se seguían llevando por ese vínculo familiar que los unía. Derivado de esa guerra de los 7 años, pues surge otro evento. A partir de esto que les digo de la guerra de los 7 años, pongan un puntito, márquenle con un colorcito, porque de ahí me van a empezar a hacer una pequeña línea de tiempo, porque estas fechas que les voy a dar a continuación, es muy probable que les pregunten algo en el examen, porque vienen muy marcadas, muy seriadas. Entonces pónganle ahí a partir de este tema de las grandes revoluciones, pónganle como una marquita para ir viendo los años y les voy a ir dando como que eventos de manera cronológica. Luego, el rey Jorge III. ¿Puedo borrar esto de aquí, chicas? Sí. Ajá, sí, ahí. Ahí. Ajá. Digamos, póngale nada más como que entre paréntesis. Todavía, el de 1800, no lo metan en la línea, solo esto, de la guerra de los 7 años. Esto ya fue hasta después. 1763. ¿Ah? Entonces, ¿me puedo borrar eso de ahí? Ya, pongan el rey Jorge III, tercero con número romano. Ajá. Jorge III.
va de 1760 a 1820. A 1800, ¿qué, perdón? 1820. Como les decía, La primera, ya se ¿cuál había- es? ¿1700 qué? 1760, ajá, Gracias. a 1820, de nada. Gracias, doña Mimi. Ahí les decía, se firma en la Guerra de los 7 Años, se firma un tratado de paz. Entonces, hubo quienes sí lo respetaron, como todo, hasta la fecha, hay líderes que lo respetan y otros que no respetan los tratados. El rey Jorge III se caracterizaba por ser autoritario, que aunque ya se hubiera firmado ese tratado de paz, él quería como que seguir dando a demostrar a los demás que tenía el poder, ¿no? El sartén por el mango y que pues, no se iba a someter ante los caprichos de las otras naciones. Ahí viene como que otra pequeña batalla. Entonces ponen, ya de 1760 a 1820, les dije el rey Jorge III, pongan, con un carácter autocrático, dicta medidas Un que carácter que afectan autocrático. Acuérdense que, como les decía, era autoritario, entonces autocrático es así, autoritario, sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Entonces, dicta medidas que afectan a los intereses de los colonos. Por lo cual causa un descontento del otro lado del Atlántico. Es decir, lo que hacía este pobladito aquí en Europa, pues ya también estaba afectando de este otro lado. Ajá, causa un descontento en el otro lado del Atlántico. ¿Cómo era posible que si ya se había firmado un tratado, no quisiera respetar, ¿no? Quería seguir ahí influyendo, como quedándose a odiar por las otras naciones. Entonces, aquí como el rey Jorge III quiere seguir demostrando que tenía el poder y que pues poco le importaba los acuerdos que se hacían entre las naciones, les explico. Antes, para que hubiera, digamos, un impuesto, les voy a resumir en 3 clases. Ahorita les voy a decir un primer estado, un segundo estado y un tercer estado. Entonces, el primer estado es como la clase alta, ¿no? El clero, la nobleza, como que la clase media, los profesionistas, ¿no? Y el tercer estado, pues es como que el proletariado, la clase baja. Obviamente los siervos, los esclavos entran en ese rol. Los esclavos para mí entraban hasta un cuarto, pero bueno, ahorita no nos metamos en eso. Los que podían poner impuestos era el parlamento. El rey como que sí dictaba las cosas. ¿Sí vieron la película, verdad? ¿Sí? Ok, correcto. ¿Se acuerdan que se desdeñaba porque el rey, como que quería imponer su voluntad, pero él no se podía mandar solo? El parlamento influía para tomar las decisiones. Entonces, ese parlamento aquí estaba regido como que los impuestos únicamente recaían en estos, en la tercera clase, en el tercer estado. Eran los únicos que pagaban impuestos.
Entonces, pues estos ya empiezan como que a mostrar ciertas inconformidades. Siempre decía la votación, y aquí pues, también entraba como que el Parlamento pues, obviamente iba a defender su privilegio al que tenía acceso, ¿no? Tienen que estaba hasta arriba del rey. Y en ese afán por poner impuestos, el rey quiere poner un impuesto. Acuérdense que en la película pues, el rey no podía poner impuestos, el único que podía poner impuesto era el Parlamento. Entonces, el rey Jorge III, por sus pantalones, quiso poner un impuesto al té. ¿Y por qué al té? Porque en esas épocas el té era como que muy común, como ahorita la coca para los mexicanos, ¿no? El refresco de coca. En esas épocas, para los españoles, el té era como que muy usado, era como su vicio, el té. Entonces, las embarcaciones que llegaban de té, este fulanito, aún afirmando ese tratado en el cual establecían como que conveniencias entre naciones, quitaron algunos impuestos. Él quiso como que seguir teniendo el poder y por sus pantalones puso un impuesto al té para perjudicar a la nación contraria. Entonces, de ahí surge otra batalla en este impuesto al té. Ponen punto y aparte, en 1770, surge un descontento entre bostonianos y Massachusetts. Bueno, ya no me interesó para escribirlo. ¿Y qué? Massachusetts, se los escribo mejor abajo. Massachusetts. Correcto. ¿Ah? Porque la empresa que proveía café, que iba a importar café, pues era de Massachusetts, provenía de Massachusetts, en un buque de té, llevaba su mercancía, y pues este rey Jorge III pone el impuesto sobre el té, cosa que no les parece a ellos, se enojan y pues se crea pues otra como que pequeña batalla, ¿no? Puse descontento entre bostonianos y el gobierno de Massachusetts, por un buque cargado de té. Tensando las relaciones de los colonos con la metrópoli, ¿sí? con las ciudades. ¿En las relaciones de qué, perdón? Tensó las relaciones de los colonos con la metrópoli. Gracias. De nada. Entonces, pues ponen el aumento del té y pues eso no les iba a convenir, lo que a su vez hace que termina adquiriendo el té en otro lado, eso crea una molestia en el país de acá, tan es así que empieza a hacer como que otra pequeña trifulca, ¿no? Y eso fue lo que pasó en 1770, acuérdense entonces, el buque de té.
Y nos vamos con otro evento que ocurrió en 1774. ¿Puedo ir borrando esto ya? Sí. Ok. Entonces, en 1774, porque estos fulanitos ya empiezan otra vez, de que ya se había firmado un tratado de paz, y como no lo respeta Jorge III, empieza ahí a hacer que los impuestos se volteen y hace, otra vez empiezan a desgreñar, incluso ya llegando como que a América Latina, todo ese burlote. Surge el primer congreso del Congreso Continental en 1774. Primer Congreso Continental. En Filadelfia. En Filadelfia. En este congreso, pues ¿quiénes lo estaban integrando? Los representantes de las 13 colonias. Cada representante de cada pequeña colonia tenía ahí en una mesa sentado un representante de 13 colonias. O sea, uno por cada colonia. Estaban colonias. Pues ahí con otros, digamos que con los políticos más sobresalientes de esas colonias, empezaron a dialogar y deciden que por todo este relajillo que estaban haciendo, pues como que querían cambiar las tácticas políticas, es decir, las formas en cómo se regían todos ellos, pero únicamente era así como que un límite, un tratado que buscaba la protección a los derechos. Aquí, en este primero, buscaban establecer derechos. Y obviamente, pues, apaciguar parte de todo este show, hubiera respeto entre las naciones, ¿no? Pero, pues, recuerden que las 13 colonias eran, pues, fueron, digamos que, gobernadas o dominadas en ese entonces por Inglaterra. Entonces, aquí vamos a poner algo muy importante. Inglaterra. Todavía en el primer congreso formaban las 13 colonias parte de Inglaterra. Dieron sus aportaciones, que hubiera respeto, que también hubiera respeto y creación de estos derechos humanos, sobre todo los del estado de naturaleza, como el de la vida o la libertad. Entonces, aquí es lo que buscan en el primer congreso continental en 1774, sin separarse de Inglaterra. Y en 1775 se hace un segundo congreso continental en Filadelfia. Tampoco querían separarse de Inglaterra en esas épocas, pero ya buscaban principalmente defender el derecho a la libertad. Establecían en ese congreso principalmente el derecho a la libertad. Y pues defendía cada quien a su país natal y seguían sumando estos derechos humanos. Cuando digo derechos humanos son los derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? Pues aquellos que tiene el hombre desde el simple hecho de
de su concepción, es decir, de su creación, como pues, de la vida, es decir, de su concepción. Entonces, aquí en derechos humanos, relaciónenlo con los derechos naturales. Luego, en esta segunda, a estos derechos naturales, le suman el derecho a la libertad, en el segundo congreso. Es decir, en el segundo congreso todavía tampoco buscaban separarse de Inglaterra, estas 13 colonias. Pero sí, ya tenían los colonos una actitud contraria para aquellos que no respetaran su patria. Y luego surge un tercer congreso en 1776, casi consecutivos, ¿no? Un añito. Es el tercer congreso continental en Filadelfia. Derechos humanos los relacionamos con los derechos naturales y los derechos naturales con los derechos. No, así, sí, lo primero sí. Aquí, digamos, déjenlo hasta aquí, derechos naturales con derechos humanos. Como por ejemplo, le pueden poner ejemplo, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida. Y aquí, en este segundo, principalmente el derecho a la libertad. A la libertad. Y pues acuérdense que pues seguían, como que seguían respetando este primer punto. De derechos naturales deriva del primer congreso. Ya en el segundo, pues es derecho a la libertad. Bien, a ver. En el tercero, que ya es en 1776, surge el tercer Congreso Continental en Filadelfia. Y como les decía, en el segundo ya como que los colonos se mostraban en una actitud contraria, hostil, ante quien atentara contra su patria, ¿no? En este tercer congreso ya se ven ofendidos por lo que hacía la corona inglesa, toda de quien estaba en mando en esas épocas. Y ahí sí ya piden la separación de Inglaterra, es decir, se separan las 13 colonias de Inglaterra. Entonces, en este tercero es muy importantísimo porque ya buscan la separación de Inglaterra o de la colonia inglesa. ¿Quiénes? Por las 13 colonias. ¿Por qué? Pues no les gustaba su forma de gobierno. Entonces, lo que buscan en este tercer Congreso Continental es una independencia. Independencia. Y aunado a esto segundo, que decía, pues la libertad. Entonces, si se dan cuenta, como que van sumando en cada congreso más derechos. El primero, los derechos humanos. El segundo, el derecho a la libertad. El tercero, ya busca la independencia. Y sumando los otros anteriores. Entonces, proclaman su independencia en 1776. ¿Se acuerdan que les decía, pues que había... Sumando los 8, ¿qué? ¿Cómo, perdón? Sumando los 8. ¿Cuáles son? Los 13. ¿Cuáles 13? Sí, las 13. Correcto. Entonces, como todos estas naciones pues buscaban, a final de cuentas, protección a sus derechos y también pues seguían habiendo algunos descontentos, ¿no? ¿Por qué? Pues Inglaterra, ¿te acuerdan que les hice el dibujito de Norteamérica y aquí en el continente europeo, Inglaterra, que a fuerza quería meterse para dominar Norteamérica con Estados Unidos, Luisiana? Entonces, pues Norteamérica, ¿puedo borrar esto de aquí? Para sacarles otra vez. Sí, profa. Ok, muchas gracias. Entonces, pues ahí surge, les decía, George Washington, que es uno de los
los primeros que yo lideré, era muy bueno. La historia de George Bush es que él era agricultor y ganadero por sus padres, queda huérfano a los 11 años de su padre y se hace cargo de, pues, como que del comercio, la actividad para sostener a su familia. Después se mete como que a liderar algunas tropas y es muy querido ahí con su gente, con sus compañeros, su carisma, por su liderazgo. Y cuando empiezan a independizarse las 13 colonias de Inglaterra, acuérdense, y está Europa, principalmente, tiene el, vamos a llamar una palabra, el abusivo, por no decir, ay, se ríe, en la Andaya, Inglaterra, ¿no? Perdón, ustedes. Entonces estaba aquí y las 13 colonias se separan, ¿no? Hago una pequeña. Entonces aquí está Norteamérica, pongo, en Estados Unidos. Al escuchar que se independizan las 13 colonias, también se quieren deslindar, o sea, de que Inglaterra esté metiendo sus narices acá. ¿Ah? Y uno de los que lo empieza a defender es George Washington. Que de hecho hasta la fecha es considerado, fue el primer presidente de Estados Unidos, como dato cultural, que hasta la fecha aparecen los dólares. Creo que es en, no me acuerdo de qué denominación, pero aparece en uno de los billetes. Que es considerado como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Entonces sale George de aquí y le dice, yo también me quiero pensar y yo los apoyo y los empieza a declarar abiertamente que también Estados Unidos se quiere como que desprender de que Inglaterra esté metiendo sus narices y empieza a formar así como un grupillo y apoyados con los pensantes de aquí, los precursores empiezan como que a hacer la trifulca para quitarle ese poder que tenía Inglaterra. Entonces George Washington empieza a instaurar un nuevo gobierno dentro de Norteamérica, Estados Unidos, y escriben, punto y aparte. George Washington, así como lo escribí aquí, se declara abiertamente por la independencia. Coma, invitando a formar un nuevo gobierno. Por eso, pues es que él después fue el primer presidente, ¿no? Él no quería, pero pues al estar luchando y ganando, perdió más batallas que las que ganó, pero la que ganó fue la decisiva, la gente lo apoyó y por eso lo impulsó para ser el primer presidente de Estados Unidos. Se declara abiertamente. Por la independencia, e incluso acuérdense que ya, quienes les dije que eran los colonos, pues los que llegaban como los migrantes, ¿no? En este caso, los colonos que estaban en Norteamérica, aunque su nación pues era esta de acá, apoyaban a Washington. Imagínense el carisma que tenía este señor. Entonces, él empieza a invitar a formar una nueva, y instauran un nuevo gobierno que ya no fuera como que emperador, rey, monarquía absoluta, ni constitucional. Acuérdense, pues él ya es el primer presidente, ¿no? Es un hecho histórico. Entonces, esto es apoyado incluso por los colonos y se ve reflejado más allá porque ya posteriormente cada colonia elige a sus representantes.
Y todo esto se establece en una constitución. Voy a escribirlo por aquí. En una constitución. Ajá. Cada colonia elige a sus representantes y, elaboran una constitución en 1776. ¿1700, profa? 76. 1776, es correcto. Gracias. Coma. De nada. Coma. Convirtiendo así a las colonias en estados independientes. Esto de la Constitución pasa más o menos en mayo. Y luego en ese mismo año, pero el 4 de julio, el 4 de julio de 1776 ya se declara oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Ajá, es correcto. Oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Ponen entre paréntesis, basada en los principios de los pensadores del siglo XVIII. Siglo XVIII en romano. Luego, punto y seguido, como quieran poner, los ingleses de 1776 a 1781 no se quieren dar por vencidos y quieren seguir otra vez, a pesar de que ya se declara la independencia de Estados Unidos, no se da por vencido e intenta de nuevo someter a esas colonias. Sin embargo, pues pudo más en la unión que hicieron, y que acuérdense que Inglaterra era en esas épocas enemigo de Francia. Francia interviene, apoya a ellos, incluso con recursos financieros para la compra de armas, y le terminan ganando. Le terminan ganando, ya firmando la paz en el año 1783. Porque ya no, es decir, Francia como que sacó la casta y decía, si te metes con ellos, te metes conmigo, ¿no? Entonces, después de estos añitos, del 1776 al 1781, y de las guerrillas que tuvieron, pues terminan ganando, que les apoya Francia, y se firma un tratado de paz en 1783. Tratado de paz en el Palacio de Versalles. En el ¿Palacio de qué, perdón? de Versalles, con V. Se los voy a escribir por aquí
Palacio de Versalles. Es correcto, en el Palacio de Versalles. Coma, significando el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. El reconocimiento, perdón. De la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Así les decía, pues ya el Palacio de Versalles pues, se encuentra en Francia, en París, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ok. Entonces, pues esas fechas tenganlas muy presentes y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Está muy interesante, ¿verdad? Ay, diría sí, que, ¿Quién diría que la historia sería tan interesante? Pues sí, el día de hoy le vamos a pausar hasta aquí, chicas, hasta donde pues se declara oficialmente la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se acuerdan que les había dejado de tarea ver la película? No creo que se me olvidó. Lo que vamos a hacer con esa película de tarea, me van a relacionar lo que hemos visto en clase con la película. Y en la siguiente clase les voy a preguntar cuál ha sido cada una de ustedes, porque la película da para mucho. Entonces, me van a relacionar lo que hemos visto en clase con la película. Me van a dar lluvia de ideas y obviamente pues, voy a revisar la coyuntura que existe entre la película y todo lo visto en clase. Hemos visto muchas cosas y que marca la película. Obviamente, pues la película pone ficción y todo, pero pues tiene muchas cosas históricas, ciertas. Entonces, Una esa va a ser... pregunta, ¿Sí? ¿eso lo vamos a escribir o va a ser así oral? Lo de la tarea, Ajá. escríbanlo de preferencia. Sí, Ok, escríbanlo gracias. ahí en su libretita, pónganle con otro color tarea y escriben la relación que tiene la película con lo que hemos visto en clase hasta el día de hoy. Bueno, gracias. De nada. De hecho, la siguiente clase vamos a ver la Revolución Francesa y va a tener más vínculo. Así es que en esas ideas que dejen, por ejemplo, lo hacen en una hojita, dejen, si lo hacen en una media hoja, un ejemplo, una hoja, dejen espacio porque la siguiente van a darle continuidad, ya que tiene mucha relación con la Revolución Francesa. Entonces, van a dejar espacio a esa tarea para que le den seguimiento en la siguiente clase que vamos a ver, la Revolución Francesa y también el surgimiento de un héroe de Napoleón Bonaparte. Entonces van a dejar mucho espacio, es correcto. Entonces, chicas, pues esa es la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. No sé. Muchas gracias. Nos había dicho de otra película, ¿no? Sí, de Primero hecho, nos les dijo voy de a... una. Primero dijo el doctor, pero después la cambió. Es correcto, se las cambié por esta porque tiene más relación. Incluso, si no han visto la película, todavía les doy oportunidad de que la vean porque vamos a estar dando mucho que ver con esa película, ejemplos que incluso estamos aquí tratando y que vamos a ver con la Revolución Francesa. Y les voy a mandar el link también para que, además de esto que les estoy dejando de tarea, vean otra película. Esa película, así es que, pues bueno, chicas, no sé si les vas a decir algo. Ok. Ok, las dejo con Yuli. Pues nada más, compañeras, ya subí las 2 fotos de esos apuntes que acaba de hacer Jessica. No olviden, pues, ver y hacer su tarea también. Creo que mucho de lo que van a realizar para la siguiente clase tiene que ver con todos los conceptos, los hechos históricos que vienen el día de hoy y cualquier cosita, pues estamos ahí al pendiente, ¿vale? Y bueno, de igual manera, ya cuando esté lista la clase, se va a subir al grupo para que ustedes puedan revisarla y, bueno, pues repasar, ¿no? Todo lo que hemos visto el día de hoy. Pues
Gracias, cuídense mucho y nos vemos para la próxima clase. ¿vale? Gracias, Julie. Gracias, Gracias, Adrián. igualmente. Hasta luego, profa. Nos vemos, que esté muy bien. Cuídense Bye. mucho. Adiós. Hasta luego. Nos vemos, adiós, gracias. Cuídense, gracias Adrián por el apoyo. Sí, no hay de qué, nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.